Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada vimos Apocalipsis 11 y 12. Y ya más o menos vimos ahí que tanto el 11, el 12 y el 13 nos están narrando cosas que pasan ya en el mismo periodo de tiempo. ¿Se acuerdan cómo dijimos cómo termina uno y volvemos otra vez para atrás? Cómo termina el 12 y volvemos otra vez para atrás. Pero también, como dijimos, las señales que traen, y como dijimos desde el principio, son señales que no terminan, sino que se quedan, que continúan para siempre. La semana pasada terminamos ahí en Apocalipsis 12. Vimos, si te acuerdas, Apocalipsis 12, cómo hablaba de la mujer, que la mujer dijimos es Israel, y cómo hablaba del hijo varón, que es Jesús. Apocalipsis 12, incluso si ves la línea, pues era la línea roja, se nos va un poco más para atrás incluso después de la muerte de Jesús. Apocalipsis 12 abarca más para atrás, porque te acuerdas cuando habla incluso que apenas iban a ser el hijo de la mujer y que la bestia lo quería arrebatar. De hecho, cuando estaba esperando que naciera para hacerle daño, pero nació y fue arrebatado. Entonces, cuando fue arrebatado es aquí un poco después de la cruz y todo. Entonces, Apocalipsis 12 abarca un poquito, incluso más hacia atrás de la cruz. Apocalipsis 12 terminamos, si te acuerdas, cuando dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y después se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahí el 12:17 nos dice quiénes son el resto de la descendencia. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Si te acuerdas, el resumen es que primero hacía guerra contra Israel, y luego la serpiente ve que de pronto existe un pueblo nuevo de Dios. Es el pueblo nuevo que se formó Dios, que son los cristianos. Y dice, ahora se va a hacer guerra también contra ellos. Y ahí nos quedamos, y ahora vamos a empezar. Apocalipsis 13. Vamos a comenzar ahí en el 13:1. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia vi que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Primero ahí, si te fijas en el 1 y en el 2, acuérdate que la clave para entender Apocalipsis es eso, es ir distinguiendo lo que se va a ver en la tierra y lo que se ve solo en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando está hablando que era semejante a un leopardo, y que tenía y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Acuérdate que es lo que está viendo Juan, pero es lo que está viendo en el mundo espiritual, ¿no? Está viendo en el mundo espiritual, no en el terrenal. Eso es lo más importante para ir entendiendo Apocalipsis, como allá cuando empezamos. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús y dice, estaban los 7 candeleros? Y después dice, pero esos son las siete iglesias. Así es, aquí tienes que ir distinguiendo qué es lo que sí se ve y qué es lo que no se ve. Apocalipsis mismo nos ayuda a entender esta bestia. Un poquito más adelante, en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17:1, vamos a leerlo todo completo. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y me llevó en el espíritu, dice el 17:3, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y también tenía 10 cuernos. Si te fijas, está hablando de la misma bestia, que tenía nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. Si te fijas, es la misma bestia. Dice en el 17:4 que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y etcétera. Ahorita la mujer no nos interesa, lo vamos a ver cuando estemos en el 17. Ahorita lo que nos interesa es la bestia. Dice en el 17:7, el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. Esto dice el 17:9, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Eso es lo primero, te digo. Está en el mundo espiritual, es una bestia con 7 cabezas, pero ahí te dice sí, pero en el mundo terrenal, o sea, el que sí se ve, está hablando de esto primero, de que son 7 montes. Pero después, aquí mismo nos dice, las 7 cabezas significan 2 cosas. Si te fijas ahí en el 17:10 empieza diciendo, y son 7 reyes también. Reyes en la Biblia se refiere a reyes y a reinos, a sus reinos también, ¿no? Después dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Está hablando de otros reyes. En el 17:13 dice que tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Eso es el único propósito de estos reyes, es obedecer a la bestia, entregar su autoridad a la bestia. Y en el 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, si te fijas, lo primero, la bestia de la que habla es una bestia en lo espiritual. Aquí está diciendo lo que dice en la tierra va a ser esto. Dice, significan 7 montes, pero extrañamente también significan 7 reyes, 7 reinos. Eso lo vamos a ver allá en su momento acá, pero para regresar al 13, pues es eso, lo primero lo que nos enseña ahí mismo, pero en el mismo libro de Apocalipsis. Es lo que hemos visto desde el principio, o sea, desde que por ejemplo vimos el primer caballo y dijimos, el caballo no se va a ver, ¿no? Se va a ver lo que viene, lo que trae a la tierra el caballo. Vimos el segundo jinete y el jinete no lo vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver las guerras que trae ese jinete. Y así es aquí mismo. Habla de una bestia y ya nos da todas las semejanzas y que tiene 10 cuernos. Imagínate que la vieras, hermano. Ya no digo, pues te mueres ahí de un infarto, ¿no? Y hay quien espera verla, hermano. Así es. Hay quien está esperando verla. Es increíble, ¿no? Pero es lo que te digo. Pero aquí ya no fue nomás su posición, sino el Apocalipsis 17 te lo aclara. Dice, tiene 7, pero los 7 son 7 reyes. O sea, no esperamos ver a esta bestia jamás. Ahora está hablando de un mundo espiritual. Imagínate que estuviéramos ahí, hermano, de un mundo horrible. Está hablando de una bestia con pies de oso, de boca como de león. O sea, imagínate ver ese mundo espiritual, ¿no? Pues te espantas, te asustas, ¿no? Pero sí hay gente que está esperando ver a la bestia. Entonces, pero te digo, es eso. Ahí Apocalipsis mismo es el que nos dice, la bestia no se va a ver. La bestia quiere decir, son 7 montes y son 7 reyes, ¿verdad? Apocalipsis mismo nos lo dijo ahí adelante.
Así es. La diferencia aquí, por ejemplo, ahí las parábolas que ponía Jesús, pero es lo mismo. Esto es, yo te lo pongo como ejemplo, pero en realidad es esto lo que vas. Pero aquí la diferencia es que este mundo espiritual sí existe, ¿verdad? Y no lo vemos, gracias a Dios, si no ya nos hubiésemos muerto. Pero lo que está diciendo es aquí estamos sentados nosotros. Lo que está diciendo es que aquí anda rondando una bestia, hermano. Una bestia de 7 cabezas, de 10 aquí está rondando, pero no la vemos, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Esa es la diferencia, que este mundo espiritual sí existe, pero no lo vemos, gracias a Dios, ¿verdad? Y digo gracias a Dios porque te digo, pues imagínate quién va a soportar ver una bestia así. Ahorita vamos a ver más adelante. Hay quien espera incluso, o sea, que esta bestia es la que te va a agarrar, no te va a sellar, o sea, imagínate, imagínate a la bestia, o sea, no es algo. Entonces, el dragón es el diablo. Uh-huh. Haga así y haga, o sea, dice eso, es que el diablo sigue siendo, por decir, el líder, y dice aquí viene una bestia y dice, pero haga cuenta que tiene toda la autoridad del diablo, o sea, puede hacer lo mismo que hace el diablo. Ajá, así. Todo eso le iba a dar. Entonces, volviendo a Apocalipsis 13, te digo, la bestia es eso, es una bestia en lo espiritual. Y todos estos reyes y reinos que veíamos ahorita y que luchan, decía en el 17, que luchan contra el Cordero, pues ¿en qué sentido luchan contra el Cordero? Yo creo que la forma de algunos de interpretar Apocalipsis le quitan casi, no nada más poquito, todo de lo que trata la Biblia. La Biblia trata de religiosidad, trata de cristianismo, trata de un camino de ir al cielo, o no, es decir, entonces le quitan todo eso. Estos reyes, dice, luchan contra el Cordero. ¿En qué sentido? Pues es el que lucha contra el Cristo, pues es anticristo, ¿verdad? Estos son anticristos, todos estos reinos, todos estos reyes. ¿Y en qué sentido? En el anticristo, pues lo dice segunda de Tesalonicenses, viene a hacerse pasar por Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido lucha hoy el anticristo contra Cristo? Pues inventando religiones, haciéndose pasar por Dios en otras religiones. Yo creo, ahorita que sigamos leyendo Apocalipsis 13, de eso habla Apocalipsis 13, completo de eso habla. Sí, en el 13.2, cuando dice que el dragón le dio su poder. La semana pasada vimos el 12.9, donde define quién es el dragón. Dice el 12.9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, ese es el jefe, el que le dio prácticamente todas sus mismas facultades a esta bestia. Y lo que dice el hermano, ¿qué nos enseña aquí, hermano? Lo que hablamos las últimas 2 semanas, cómo trabaja el diablo. ¿Se acuerda? Es Efesios 6:12, donde dice, no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Acordémonos que el diablo no tiene los atributos de Dios. O sea, el diablo no es que es menor, es muchísimo menor. El diablo es un ser creado por Dios, ¿no? O sea, no tiene ni de cerca los atributos de Dios, mucho menos no tiene el poder de Dios, no tiene la inteligencia de Dios, no es como Dios el diablo. O sea, el diablo no escucha nuestros pensamientos, el diablo no es omnipresente. Entonces, pero el diablo, ¿cómo suple todo eso? Siendo bien organizadito, ¿no? El diablo, que decíamos ahorita, el diablo es una cabeza, es Satanás, ¿no? Y de ahí empieza para abajo. O sea, siguen, por aquí podemos decir, siguen las bestias,
todas las bestias que puede tener, y así llegando hasta abajo son como que los rasos, pues son los demonios, son los que hacen el trabajo de mero abajo, ¿no? Pero así está organizado, ¿no? Como va delegando como los gobiernos de la tierra. Es decir, está el presidente y luego siguen los secretarios, y luego hasta que llegas a las oficinas donde están los que te atienden con la mala cara, ahí están los demonios. O sea, acuérdate que hemos dicho en cantidad, pues imagínate, yo creo que a veces hemos dicho para tener un demonio personal, y si no le alcanzara, yo creo que uno por familia sí lo tenemos, ¿no? Si es decir, un demonio en cada casa, ahí anda dando lata, ¿no? Pero este es al revés, hermano, o sea, en el sentido de que este sí te da buena cara. Si te pinta buena cara para... El diablo se sabe la palabra exactamente como es, entonces sabe exactamente qué es lo que... cómo sacarnos, cómo desviarnos de... No, aparte es un demonio que es tan personal, lo has tenido desde hace mucho tiempo, hermano. Es decir, Él te conoce de toda tu vida. Él sabe cuál es la primera vez que pecaste, ¿no? Y luego ya después ha visto, o sea, incluso debe tener ahí su registro, ¿no? A no le haces nada en cuanto a lo religioso, ¿no? Pero muéstrale 2 muchachas y lo tienes ahí personal, y lo has tenido toda tu vida, ¿no? O sea, te conoce muy bien, ¿no? Por eso es que nos hace caer tan fácil, ¿no? Pero así es no creas que el que traes a tu lado es el diablo, no, él no sé, él tiene sus achichincles, ¿verdad? Así, ¿verdad? Los demonios pues son los mismos los que eran los ángeles, ¿no? Que siguieron al diablo, ¿no? De hecho, me parece que es la primera bestia, y si hace guerra contra Cristo, ¿verdad? La primera bestia a quien le da la autoridad, la influencia va sobre el fariseísmo y escribas que estaban en contra de la... Exacto. Haga cuenta, de hecho esa bestia es incluso un poco más atrás, hermano. O sea, yo creo que esa bestia es que trae falsas religiones, y las falsas religiones han existido. Yo creo que si usted se va al Génesis, ya se ve cómo se empezaron a desviar. Después, ya más avanzadito, ya ve, por decir en Reyes, ya ve usted dioses que dice, ¿de dónde los sacamos? Sí, pues que no empezamos todos con el mismo Dios, y luego ya los ve adorando Baales, adorando incluso imágenes. ¿De dónde los sacaron? ¿No? Si que no empezó la Biblia con un solo Dios, y luego ya de pronto desde allá vienen las bestias, ¿verdad? O sea, estas son las bestias. Esta es la bestia de la religión, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, la Biblia dice que de Abraham, que era idólatra también. Abraham mismo ya idolatraba a Abraham. Entonces imagínense desde cuándo, o sea, esto. Pero usted cuando lo ve, usted puede decir, ¿y de dónde los sacaron? Pues que no empezamos que con Dios creando la tierra, y cómo avanzas poquito y ya de pronto ya hay otros dioses. Es el trabajo del diablo siempre, ¿no? Es el trabajo del diablo. El diablo hace muchas cosas. Uno es tentarnos, o sea, como está el mundo, esconder a Dios. Ese es el diablo, el dar tranquilidad y todo. Pero desde el principio, yo creo que el trabajo que más le funciona al diablo es darte dioses, darte religiones. Ese ha sido el mejor trabajo del diablo, ¿no? Crear. Alimenta la vanidad y el ego del ser humano. Bueno, se ve también desde el principio, ¿verdad? Como en los que iniciaron la Torre de Babel, ¿verdad? Así es. Quisieron hacer algo para ser reconocidos y grandes. Sí, así es. La imaginación de uno, y ya le ayuda el diablo a que se crea más. Ajá. Y de pronto te pone un Dios que te conviene y que te deja hacer lo que a ti te gusta, y ya pues te amarra. Es lo mismo que hoy hacemos. O sea, si hay un Dios que te deja hacer lo que tú quieres,
pues te amarran, ¿no? Que por ejemplo que es lo que hacen los dioses o las imágenes católicas. Dice, oye, ¿por qué la gente tan metida? Dice, pues es que los dejan hacer lo que quieran. O sea, tú puedes ir al cielo, puedes estar una noche en una cantina y al día siguiente vas y le prendes una veladora y dices, va al cielo. Y dices, pues estamos de maravilla. Pues esos son los engaños del diablo, ¿no? Pero te digo, así es la estructura del diablo. De hecho, ahí mismo donde leíamos ahorita el 12:9, donde dice, fue lanzado fuera el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles son los que son sus demonios, ¿verdad? Son los que hoy son los demonios para nosotros. Entonces, pero para empezar ahí en el 13 es eso, la bestia es parte de la organización del diablo, es seguida. Y el diablo le dio, o sea, tú tienes mi mismo poder. Es como cuando alguien te da una carta poder, haz de cuenta que es yo, ¿verdad? Puede hacer todo igual. Y luego sigamos ahí leyendo en el 13:3 nos quedamos, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 4 dice, el 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si te fijas, los 42 meses es el periodo mismo que traemos desde el 11, el 12 y el 13, los 42 meses. Pero aquí dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando de lo que decíamos ahorita, de una religión. Cuando habla, desde el punto de vista que vimos ahorita, cuando habla de adorar, pues ya estamos hablando, lo que decíamos ahorita, de alguien que se hace pasar por un Dios, ¿no? Y que es adorado como Dios. Cuando dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Todas las religiones dicen eso de su Dios. O sea, ¿quién como mi Dios, no? ¿Quién como mi Dios? Todos van a decir lo mismo, ¿no? El budista va a decir, ¿quién será como Buda? O sea, él dice de su Dios, ¿quién como mi Buda, no? Los de Mahoma dicen, ¿y quién como Mahoma? Este es más que este y más que todos, ¿no? Esa es palabra de toda religión, pues sin ir más lejos, ¿no? Los católicos te van a decir, ¿quién como mi madrecita, ¿no? ¿Quién como mi virgen? ¿No? Eso es lo que está diciendo. No es una sola religión, sino detrás de todas es el mismo, que él se nos disfraza de ángel de luz. Ahora, de los representantes de cada religión, igual se dice, ¿no? Pues los de la luz del mundo, que alguien estaba diciendo que falleció el señor ese de la luz del mundo. Pero pues es lo mismo que decían, ¿no? ¿Quién como el apóstol Samuel, creo que se llamaban, ¿no? Cada quien dice así de su líder, ¿no? ¿Y quién como mi líder? Pues esta es palabra de cualquier, no, más bien no de cualquiera, de todas las religiones, ¿no? Esa es palabra de ellos. Y eso es... Exactamente. Así es. Al estar en una falsa religión, hermano, es por eso que, mira, ahorita que lo acabamos de leer, y ojalá y lo leas tú en tu casa, Apocalipsis 13 es lo que está pasando hoy en día, religiosamente hablando y cristianamente hablando. Es Apocalipsis 13, pero está clarísimo. O sea, lo que pasa que cuando dicen adoran a la bestia, por eso están esperando a la bestia y luego alguien la va a adorar. No, si bajara esta bestia de 7 cabezas, ¿quién la adora? Te mueres, la ves y te mueres.
No, la bestia está atrás, no la vemos, hermano, pero está atrás de todas las falsas religiones. Es decir, no es ni siquiera, oye, va a ser una sola religión. No necesita, está detrás de todas las religiones. Está la bestia. E inconscientemente, nosotros, por ejemplo, cuando éramos católicos, yo no sé si todos fuimos, pero yo por decir, cuando era católico y estaba adorando al San Judas, estaba adorando a la bestia. Pues están adorando a la bestia, ¿no? Entonces, esto ya está, y te digo, esto es lo que está pasando hoy en la tierra, en el mundo entero, ¿no? Los mexicanos tienen a la de Guadalupe, pero tú vete por el mundo y hay todo, pues estábamos diciendo, ahí está Buda, los hindúes, ¿cuántas? Tienen más dioses que todos, ¿verdad? Esto está por todo el mundo, ¿no? Y por eso decir, vamos, ignorar esto, hermano, es como decir, oye, la bestia está en el futuro. Entonces tú como que te preguntas, bueno, entonces, ¿quién está trayendo lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué hay tanta religión? ¿Y quién la está trayendo si no es el anticristo, si no es la bestia? Porque si dices, no, pues está en el futuro, pues entonces, ¿quién está haciendo todo el desbarajuste que existe? Lee, te digo, muchas veces Apocalipsis 13. Es lo que está pasando hoy. Esto narra exactamente lo que está pasando hoy. Y después, Apocalipsis 14, ahí viene el rapto y el día de la ira. Es decir, Apocalipsis 13 está corriendo, ¿no? Que es la bestia de la religión, ¿no? Es a la bestia, nomás hay dos adoraciones exactamente, al Dios verdadero o a la bestia, ¿verdad? Otra característica de la bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que veíamos ahí el periodo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora aquí dice, habla contra Dios, ¿no? Pero no abiertamente, pues es lo mismo que decimos. Hay tantas doctrinas que se nos han metido hoy, todas las doctrinas falsas, si te fijas de una u otra manera, están hablando contra Dios. Lo que pasa que nos mencionan, sí, gracias, que no lo vemos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que Dios es, pues lo que vimos en Apocalipsis, Dios es el que manda la enfermedad, Dios es el que manda las guerras, eso es lo que enseña Apocalipsis. Cuando alguien dice, Dios no hace eso, porque es un Dios bueno, se oye bonito, no, oye, o sea, como que lo está exaltando. No, pero mentira, está hablando en su contra. Porque decir eso es decir que no es el poderoso, que no es el soberano, que no es el que tiene el control, no, que prácticamente exaltas al diablo, porque es como decir, no, es el diablo el que hace eso. Entonces Dios está más chiquito porque el diablo entonces puede hacer y deshacer. Y es lo que traen las falsas doctrinas. Traen blasfemias contra Dios, pero no blasfemias expuestas, sino te lo venden, pues como decía el hermano ahorita, pues claro que el diablo te habla bonito. La doctrina de declarar y decretar, pues es una ofensa totalmente a Dios, es una blasfemia. Pero sin embargo te la ven, no, pero es que Dios te dio autoridad y porque es bueno, y porque tú eres su hijo y tú lo puedes hacer. Sí, pero en realidad esa es nomás lo que el diablo te está vendiendo. En realidad es una blasfemia creer que tú declaras y Dios puede venir a obedecer. Es una blasfemia contra Dios. Entonces es lo que se le dio a la bestia, que blasfemara contra Dios, pero no abiertamente. Pues por eso engaña a la gente, ¿verdad? Sí, claro, así es. Así es. Así es, hermano. Si otros por conveniencia, hermano, ¿verdad? Otros por dinero. O sea, así es. Entonces, si te fijas, toda doctrina falsa es una blasfemia contra Dios. Toda doctrina falsa es blasfemas contra Dios, aunque te lo vendan con, no, pero es que Dios es esto, mira, Dios quiere esto. Pues claro, la principal característica del anticristo y del diablo en sí, desde el jefe, dijo Jesús, es que es un engañador.
¿verdad? Hoy mismo cuando predicamos a alguien le decimos, es que hay dos caminos, ¿verdad? Pero los dos dicen que van al cielo, los dos dicen que son cristianos, los dos dicen, en los dos hay pastores con Biblia, en los dos, pero uno es del diablo, ¿verdad? Es decir, cuando dice que habla contra Dios mismo, no es que habla abiertamente, sino habla engañando. Por eso hay gente que acepta ese camino, ¿verdad? De hecho, como decía ahorita el hermano, la mayor característica del diablo es que habla más bonito, o sea, ya se oye más bonito que lo que Dios ofrece, ¿no? Por ejemplo, una doctrina bíblica, aunque no te guste, es: si no te arrepientes de tu pecado, dice Dios que te va a quemar en el infierno. Y ya después entra el diablo, se oye más bonito. No, mira, pero te habla de Dios mismo. Dios no es malo. ¿Cómo va a quemar a todos? Dios es amor. Y luego te muestran un versículo, mira, aquí dice que Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quemar? Ya se acabó. Se oye más bonito que lo que Dios dice, pero lo que Dios dice es verdad, ¿no? Ahora el diablo te engaña y te puede mostrar un versículo, pero pues es un engaño de todos modos, ¿verdad? Así es. Sí. Así es, de ahí nace, de Mateo 4 es donde nace, de hecho, cómo debes de interpretar la Biblia, cómo debes armar una doctrina. Jesús es lo que nos enseña. Escrito está. Oye, te muestra el diablo, mira cómo te va a quemar, aquí dice que Dios es amor, así nomás que acá en Hebreos dice que Dios es fuego consumidor, y Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Y ya armaste la doctrina completa. Pero el diablo es lo que quiere. Digo, el diablo te habla bonito y de un Dios que suena bonito, ¿no? Que no espanta a nadie, ¿no? Eso es lo que quiere hacer el diablo. Es el que se predica más hoy en día, ¿no? Porque ¿cómo le vas a decir a la gente que se va a ir al infierno? Pues es que para allá va, entonces ¿qué le vamos a decir, no? Entonces dile que Dios los ama a todos prácticamente, ¿verdad? Esa es la base de la enseñanza del catolicismo, que bueno, es decir, en mi familia hay católica, y muchos que murieron siendo católicos, y aunque hayan nacido los peor, todos están en el cielo. Sí. A ellos no creen que desde el cielo les ayudan, y desde el cielo les cuidan, desde el cielo les van a mensajes. O sea, hay una total distorsión. Bueno, eso que está pasando, hermano, otra cosa que han arrancado y lo han llevado allá los futuristas, metiendo lo que va a ser el anticristo y todo. Cuando dice la Biblia que cuando haya paz y seguridad, es ahí donde viene. Es que lo que sobra hoy en el mundo es eso. Paz y seguridad se refiere a paz. Dios no está enojado, Dios está contento. Es lo que predicaban los profetas del antiguo. ¿Se acuerdan? Paz, y decía Dios, pero no hay paz. Y hoy lo que sobra en la gente es paz y seguridad. Y cuando a eso se refiere la Biblia cuando dice, cuando haya paz y seguridad es cuando viene la destrucción repentina. Pero eso es cierto. Nosotros cuando fuimos al santuario, uno de los de ahí que se enojó, le decía, hermano, es que lo estamos haciendo por esto y por esto. O sea, tú cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo? Al cielo. Hoy todos iban al cielo. Le digo, pues sepárenme un lugar. Pero es lo que tiene la gente, todo, o sea, y cualquier religión, hermano. Pero digo, esto es más asombroso por lo que vemos, o sea, porque son pecadores abiertamente, y si les preguntas, no, al cielo, o sea, todos al cielo, todos tienen su paz y su seguridad. Eso es de lo que habla la Biblia, ¿no? Que hoy también lo han transformado allá, que en un tratado de paz y no sé quién contra quién y todo. Pero cuando la Biblia habla de que va a haber paz y seguridad, es lo que trae el diablo, paz y seguridad. Es que porque no se dan cuenta que el peligro que están corriendo, si supieran, pues deberían apagar. Así es que es tan increíble, hermano, lo que hace Dios contra lo que hace el diablo, ¿no? O sea, es que hoy creen que, oye, pero yo estoy seguro que voy al cielo, y creen que es bueno, ¿no? Cuando vemos en la Biblia, por ejemplo con Nicodemo, ¿no? Si lo primero es date cuenta que algo estás haciendo mal, que tengas duda. O sea, el Espíritu Santo es el que te inquieta, el que te hace estar en paz,
en esa paz y seguridad, es el diablo el que te dice, todo está bien, tú vas para el cielo, no, va y la llevas, no, si no, ya se te ve la aureola ahí, todo. O sea, son palabras del diablo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo que hace? ¿Qué hace la bestia esto? Decía que nos preguntaba de qué estamos predicando y se molestaban porque decíamos, no, es que lo que predicamos es arrepentimiento. Decías que no puedes hablar abiertamente, o sea, directamente así a las personas que no conocen a Dios. No puedes decirle que se arrepientan, tampoco pecadores. ¿Por qué? Pues, ¿cómo crees que van a...? Y entonces, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿No? Digo, es que no hay otro tema en la Biblia de que hablas, es que nosotros no hacemos eso, ustedes están mal, mejor hay que pedir orientación a Dios. Es que lo que hablamos, por ejemplo, de esta bestia, pero esa no es la que viene más adelantito, ¿no? Que esto se metió en el cristianismo también. Es decir, hay una bestia para el cristianismo también. El día que fuimos a la basílica, Así es, ¿no? al final había otro chavo ahí que también era cristiano. Sí, sí. Y estaba de hecho platicando hermano Lalo con él cuando me acerqué. Y me dice, él también, entre comillas, fue también a lo mismo. Entre comillas. Dice, pero a mí lo que me gusta de ellos es que ellos tienen el espíritu de la danza a todo lo que dan, por eso me gusta. Entonces le dije, nomás, ya después le dije, oye, nada más mencióname el nombre del espíritu de la danza en toda la Biblia, porque no lo encuentro. Nada más he visto dos, el Espíritu Santo y el Espíritu del Anticristo, esos son los únicos dos que he leído. Entonces tú dices, ¿cómo un cristiano de dónde saca el espíritu de la danza? Y que les gusta ver a los católicos ¿Cómo va? que tienen ese espíritu. Entonces, ¿dónde lo sacan? Y fue a ver si lo obtenía, yo creo. A ver si le pasaban tanto. Sí, o sea. No, es increíble cuando ves eso, es increíble. Tanta adoración al diablo, hermano. Es increíble, se te pone la carne de gallina, ¿no? Como dijo Pablo cuando entró, que a una, no recuerdo qué ciudad, pero dijo lo que sintió ver toda la ciudad entregada a la idolatría, o sea, es increíble, ¿verdad? Es increíble. En el 13:7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando dice se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, acuérdate que ese es permiso de Dios. O sea, ¿y por qué iba la bestia contra ellos? Porque los santos de Dios son los que predican la verdad, o sea, lo contrario a la bestia. O sea, la bestia está predicando sus mentiras, y es algo muy grande. Y de repente siempre va a haber santos de Dios, ¿verdad?, que están predicando la verdad, y lógico que la bestia se tiene que enojar contra ellos. Pero lo que dice ahí, que se le dio permiso, es decir, la bestia se puede enojar contra los santos de Dios, y Dios dice, aquí no pasas. Pero contra ellos, ahí está diciendo, Dios sí le dio permiso de vencerlos a ellos. Es decir, la bestia no se manda ni puede hacer nada sola. ¿Pero por qué se enoja contra ellos? Porque son los que predican lo contrario a lo que la bestia anda predicando y enseñando, ¿verdad? O sea, la bestia tiene que arder de coraje contra los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios andan predicando la verdad, porque estás predicando contra la bestia. Estás enfrentándote a la bestia, ¿no? Después dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, otra vez lengua y nación. Es lo que decíamos ahorita. Detrás de todo pueblo, toda lengua y toda nación, ahí domina la bestia. O sea, ¿cómo hace? Nomás de diferentes presentaciones, ¿no? A los chinos les dio su Buda, a los musulmanes les dio otro, a los mexicanos les dio a su Guadalupe, y así, ¿verdad? Así, o sea, pero tiene dominio en todo el mundo, y es la misma bestia, ¿verdad? Pero tiene dominio en todo el mundo. Y dice en el 13:8, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es como decía ahorita David, es que nomás hay dos, hay un Dios verdadero, y todo lo demás es la bestia la que está detrás, ¿verdad?
Eso es de lo que está hablando Apocalipsis 3. Entonces, pero si te fijas, es religioso, es de adoración, o sea, no hay forma de meter aquí, o sea, ¿cómo vamos a ver la bestia esta? No hay forma de verla nunca en persona porque te desmayas, hermano, o sea que ni la adoras, o sea, te desmayas. No, se está hablando de religión, de adoración. No hay forma de hacerlo tampoco como hoy dicen, es que va a ser un político y un gobernante y lo van a adorar. Nadie adora a los políticos. Los políticos no se adoran. Esto está hablando de esto, de religión, de que está detrás de todas las religiones que existen, de todas las manifestaciones. Dice en el 13:9, si alguno tiene oído, que oiga. Dice en el 13:10, hablando del poder que le dieron, dice, si uno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y dice, y aquí está la paciencia y fe de los santos. O sea, es decir, si alguno lleva en cautividad, está hablando de los santos que ella va a ser cautivo. Y está diciendo, tal poder le dieron que si dice, voy a llevar cautivo al hermano, o sea, no se le va a interponer nadie. No porque Dios no pueda, sino porque de Dios mismo viene el permiso. ¿Verdad? Es lo que vimos, de Dios mismo viene el permiso. Entonces aquí no hay nadie que se le interponga, porque pues viene la orden, viene de arriba. Dice, si alguien quiere llevar cautivo, lo va a llevar cautivo. Y si alguien quiere matar a espada, lo va a matar a espada. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque la orden viene, el permiso más bien, no la orden, el permiso viene de Dios mismo. Bueno, y ahí es donde dice, y aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿no? Que son los que van a ser atacados por la bestia. Después vi otra bestia. Mándalo. Perdón, yo pensé que me habló. Ajá. Y alguno mata a espada debe ser muerto. En esto me pongo yo a analizar, ¿verdad? Porque la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Así es. Porque muchos Ajá. matar sus deseos, porque lo relacionaban con que viene a robar, matar y destruir. Eso es lo que viene a ser espiritual. Así es. Aquí lo que se va a decir es que la gente, como decir, el catolicismo, van ustedes y les predican la verdad, va a haber algunos que se van a enardecer y van a causar de muerte a algunos físicamente, ¿verdad? Pero ellos ya influenciados por el engaño satánico. Así, ellos actuando, por decir, a nombre de la bestia, o sea, siendo como quien dice las manos de la bestia, es lo que van a hacer. O sea, es lo que hicieron, por ejemplo, con Esteban. Esteban hablando en nombre de Dios y los demás siendo las manos de esta bestia, ¿verdad? Pero ahí con el permiso de Dios, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, cuando no conocen a este Dios, hay gente, oye, ¿por qué dejó? Sin irnos tan atrás, yo creo hasta Esteban hoy mismo dice, ¿no? Oye, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? ¿No? Por ejemplo, Esteban, ¿por qué él permitió que mataran a Esteban? Pues se nos olvida que todo esto es de paz, o sea, Esteban no, oye, lo apedrearon. Es igual como te vayas, si te vas de un infarto, si te vas de cáncer, si te vas apedreado, o sea, lo importante es a dónde iba Esteban, ¿verdad? Oye, a Juan le cortaron la cabeza, pero lo importante es dónde está Juan hoy. Y es difícil irnos llenando de ese pensamiento, ¿no? Que no es lo importante, no es lo que pasa aquí, lo importante es a dónde vas después, ¿verdad? Y ellos pues están hoy mejor que nosotros, ¿no? Y luego en el 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y otra vez también dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Ahí es donde hablábamos ahorita, ¿se acuerdan que decíamos? La primera bestia incluso viene desde más atrás, o sea, viene desde los Baales, y se ha traído todo hasta acá. De hecho, es la misma de los judíos. Ya en el tiempo de Jesús, ya cuando Jesús dijimos, pues Jesús ya quitó el sacrificio, todo, en el periodo que ahorita hablaba usted, hermano, en los fariseos y esos son de la primera bestia, ¿no? Pero después aquí dice, baja una segunda, lo que vimos en Apocalipsis 12. Oye, está la primera bestia que viene, trae el engaño religioso todo que ha existido en el Antiguo Testamento, e incluso cuando Jesús andaba en tierra, porque ahí era los fariseos, los saduceos, todo eso. Pero después dice, baja una segunda bestia, que es la que vimos también después, la que viene después de Jesucristo, ¿no? Esa es otra. Le decía ahorita, como acabamos Apocalipsis 12, que ve que está peleando contra unos, y luego empieza a ver, oye, espérate, acá hay otro pueblo de Dios. Y esos traen así como se maneja el diablo, ahí baja la segunda bestia que viene aquí en Apocalipsis. Fíjate bien cómo dice, hablando de lo que hace el anticristo, que es hacerse pasar por Dios, en este caso hacerse pasar por Cristo. Dice en el 11, vi otra bestia que subía de la tierra, y dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, ¿no? Pero un cordero con minúscula, ¿verdad? Es lo que viene a hacer, ¿no? Es el anticristo. ¿Se acuerda también cuando hablábamos? Por ejemplo, cuando acomodamos aquí segunda de Tesalonicenses, que decía que el anticristo todavía no bajaba, que decía, hoy al presente hay quien lo detiene y todo. Que decía también, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Que la apostasía viene con el anticristo. Y decían, bueno, pero de aquí para acá no había apostasía, pero había engaño religioso, ¿verdad? Había lo que decíamos ahorita, los Baales, las imágenes, todos los dioses del Antiguo Testamento. E incluso cuando ya está Cristo, ahí ya hay un engaño religioso, porque los fariseos no lo estaban reconociendo. Todo ese no es el anticristo todavía. Es la primera bestia, la bestia de todas esas religiones. El anticristo es después de Cristo, es después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y su trabajo, ¿cuál es? Es imitar al Cristo, ¿no? Pero otra vez hablando, ¿cómo imitar a Cristo? Espiritualmente, lo que estábamos hablando ahorita. Iglesias que le cantan a Jesús, pero no es el Jesús verdadero, es el Cristo Lo que dice aquí es, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, es semejante al cordero, pero igual como decían, pero hablaba como dragón, como veíamos ahorita, pero su prédica es del diablo 100%, ¿verdad? Esa es la segunda bestia. Es decir, la primera también trajo engaño religioso, pero la segunda que vemos aquí en Apocalipsis, ese es el anticristo, es el que viene a hacerse pasar por Cristo, ¿no? Y como vemos que trabaja el diablo, pues es lo que veíamos en el 12. Oye, que estaba peleando con los judíos, y luego de repente dice, oye, ya está el nuevo puesto, pues nomás tuvo que sacar, ahora tú te vas ahora es contra los cristianos, ¿verdad? Es por eso, después de Cristo, es cuando vimos el primer sello que vino el anticristo, ¿verdad? Que es esta segunda bestia. Ahora en el 13:12 dice, ¿qué hizo otra vez? Igual como con la primera, dijo, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y esta tiene una característica particular también, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y luego el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, esta es la segunda, y esa prácticamente podemos hablar. Por eso dice, oye, trabaja en presencia de la primera. Sí, porque la primera no se fue.
Hoy mismo hoy todavía hay budismo, todavía hay hinduismo, todavía hay musulmán. Esa es la primera bestia. Pero lo que hicieron es al cristianismo le mandó su bestia exclusiva, ¿no? Es como decir, oye, todavía la otra, decíamos la semana pasada, no quiere decir que dejó a los judíos y se vino nomás contra los cristianos. No, y le dejó su bestia, pero vio que los cristianos nacieron y le mandó también su bestia, ¿no? Esta tiene un nombre muy particular, ¿por qué? Porque anticristo, ¿por qué? Porque es después de Cristo. Su guerra es contra Cristo, contra todo lo que hizo Cristo. Ella imita a Cristo. O sea, por eso es una muy particular. Es contra Cristo nada más, ¿verdad? Por eso acá dice, aparentaba los cuernos de un cordero. ¿Por qué? Porque se hace pasar como el cordero. Pero dice, pero cuando hablaba, ahí es donde tú la distingues. Es lo que hoy decimos. Por eso digo, Apocalipsis 3 es la actualidad, es lo que hoy decimos. ¿Cómo vas a distinguir si tiene voz de cordero o de dragón? Pues por la Biblia, por la palabra de Dios. De hecho, de que empecé a adentrarme en la escritura, y gracias a Dios que empecé a tener algo de conocimiento, esos dos cuernos de esa ¿Bestia? nueva bestia, yo lo relaciono con el catolicismo y el cristianismo falso. Porque nomás esos dos hay, exactamente. O sea, así lo relaciono y exactamente, o sea, la primera bestia que engañaba a las religiones del paganismo y del hinduismo y de todo lo que existía, ¿verdad? Desviando la creencia hacia el Mesías. Entonces, hoy esa bestia, así exactamente la relaciono en desviar a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, dice que hace creador en la imagen de la primera bestia. Pues yo relaciono esa imagen a la religiosidad del fariseísmo que hoy en día sigue existiendo, ¿no? Sí. O sea, al final, por ejemplo, lo que es la primera bestia es todos los dioses falsos, por decir. Y lo que el anticristo viene a hacer adentro es a tratar igual de llevarte a dioses falsos, pero ahora desde adentro del cristianismo, entre comillas, porque es cristianismo falso, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo del anticristo, ¿verdad? Como lo que dice en 2 Corintios 11:4, predican un Jesús diferente. Así es. Así, y deja tú todo lo que dice ahí, 2 Corintios 11, dice, te predican otro Jesús, pero también dice, te predican otro evangelio, y a mí siempre recibes otro espíritu. Ese ahorita el final, te digo que como que se le quita la emoción, porque como quiera el futurismo está más padre, hermano, está más hollywoodesco, ¿no? Pero por ejemplo, cuando dice recibes otro espíritu, pues es que es el diablo que te está marcando también, ¿verdad? Pero te digo, viendo esto, hasta aquí donde vamos, esta segunda bestia, por eso es peligroso. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, por ejemplo, el futurismo, decir, no, estas bestias están en el futuro. Entonces ahorita no está pasando nada. No está pasando nada. Cuando interpretan 2 de Tesalonicenses 2, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿ves? Es en el futuro. Le digo, entonces ahorita no hay apostasía. No hay. Entonces, ¿qué es esto, hermano? Por el amor de Dios. Bueno, la apostasía sí, ya tiene mucho. Sí. Pero, bueno, no sé, lo que yo recuerdo, yo creo que lo que hoy vemos está, pero... Sí, o sea, sí, porque cada vez se va a poner peor, ¿no? Pero la apostasía empezó igual en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Porque la apostasía es la que trajo, es lo que decimos ahorita. ¿Cuál es el trabajo del anticristo? La apostasía. Ahora, hay algo muy, en cuanto al término, por ejemplo, decimos, de aquí para acá había falsas religiones. ¿Cuál es lo diferente de la apostasía? La apostasía es lo que anunció, dijo, salieron de nosotros. No, es lo que dijo Pablo en Hechos 20, creo. Dijo, me voy a ir, y de dentro de ustedes mismos se levantarán. Esa es la diferencia. Por eso, ¿por qué vino de aquí a acá?
Porque cuando Jesús muere, el cristianismo empieza. Pero era necesario que se formara la iglesia, que creciera la iglesia, y luego de pronto, de adentro de la iglesia, es donde salió. Esa es la apostasía, de adentro del cristianismo. Es decir, todavía, si te fijas en el libro de Hechos, todavía existían los judíos. Ah, bueno, esa no es la apostasía, estos siguen siendo de la primera bestia y te pueden atacar y lo que tú quieras. No, la apostasía es que de dentro del cristianismo empezaron a salir falsas doctrinas, falsos, pero de adentro. Es decir, la apostasía no nació ni antes de la cruz, ni inmediatamente después de la cruz. Después de la cruz empezó a nacer la iglesia verdadera y fue necesario que se formara y creciera para que después de adentro empezaran a salir apóstatas, ¿no? Entonces esa es la diferencia. No es cualquier falsa religión, sino que es de adentro del cristianismo. O sea, ese es el trabajo del diablo, de adentro de la iglesia. Ese es el trabajo del anticristo. Por eso te digo, ¿qué tiene que ver un gobierno mundial? Es anticristo. Es anticristo. ¿Para qué va a querer que una moneda mundial que es anticristo, anticristianos? Es más para acabar pronto. O sea, el pleito del anticristo es con los cristianos. Es decir, fíjate bien, hermano, al anticristo no le interesan los judíos. Oye, pero eso tienen otra bestia, ¿no? Pero al anticristo no le interesan los judíos. El anticristo no le interesan los musulmanes. Al anticristo no le interesan los budistas. Sí, no, y esos tienen otra bestia, que es la que se encarga. No, el anticristo es contra Cristo y contra la iglesia de Cristo hoy. Es todo lo que. Es decir, cuando estamos hablando de cómo trabaja el diablo, ese fue su encargo. De adentro empiezas a. Pero es nada más, ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, si te fijas, ¿para qué va a venir? Y que una sola moneda y que no tiene nada que ver eso, ¿no? Dice Pablo que después de su partida entrarán locos a Exactamente. y el apóstol Pedro dice que entrarán encubiertamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, la apostasía es, por decir, los que en cierta manera aceptaron a Cristo, ¿verdad? Que reconocieron que Cristo es el Señor. Así es. Conforme van arrancando las creencias y oímos de uno y oímos de otro, entonces desvían ya de la verdadera fidelidad de Cristo. Así es. Empezamos a creer en las palabras de hombres. Ajá. Entonces esta es la apostasía de que habiendo reconocido a Cristo, entonces ya después lo desechamos y nos creemos en Dios. Así es. O sea, pero es eso, es gente que sí comenzó dentro del camino. Pero ahí es donde a veces ahí no dicen, pero ya es que ya eso ya no se pierde, ¿no? ¿Cómo no? Lo que pasa es que dentro del camino, ahí mismo tiene autoridad el anticristo para actuar, ¿no? Para tentar, para traer falsas doctrinas, y si la crees, te lleva de encuentro, ¿verdad? O Judas, hermano. Así es. De lo que decía ahorita, hermano, en 2 Timoteo 2 da un ejemplo de Himeneo y Fileto, como en esos tiempos ya, viendo cuando se escribió en el 67. Así es. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección Ya se efectuó, así es. y trastornan la fe de algunos. Así. Sí, pues ese ya es apostasía, ya son los tiempos de apostasía, ¿no? Te digo, por eso no es insignificante creer otra cosa, porque es lo que te digo, oye, no, pues viene en el futuro, ¿no? Pero digo, basta con que abras tus ojos para ver, oye, todo lo que está pasando hoy, hermano, pues ¿de quién más va a hacer obra, no? Pues quién los está, sí, quién los está haciendo, quién los está trayendo, ¿no? Jesús vendrá mucho en mi nombre en potencial. Así es. Vendrán falsos cristos, o sea, ese es el anuncio de Jesús. Cristo significa ungido, hermano. Ajá. No, a veces yo antes pensaba, imaginaba si va a venir uno que dice que es Cristo, ¿verdad? Que sí hay también, ¿verdad? Sí. Pero en sí Cristo significa ungido, ¿verdad? Así. O sea, se refiere más a todos los que andan por ahí predicando, ¿no? Falsos cristos, falsos cristianismos, ¿no? Que como quiera, como tú dices, sí se ha dado que 2, 3 locos se ponen ahí, que ellos son Jesucristo mismo otra vez, ¿no? Pero se refiere más a eso, a lo que estamos diciendo, a la apostasía en general, ¿no? Al falsos cristos, ¿qué es? O sea, el pastor está predicando, y si está predicando falsa doctrina es porque detrás de él está el falso Cristo. ¿Quién es el falso Cristo? El anticristo. Y eso es algo también pensando, ¿no? Lo que decía, que el diablo no está en todas partes, pero por si engaña a uno, y ese ya
Así es. Él nomás engaña al pastor y, pues lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Fíjate que esto incluso está ahí porque en 2 de Corintios dice falsos ministros, pero son ministros de Satanás. Es decir, ya están incluidos en el organigrama del diablo, Que siempre ¿no? usamos ese versículo para los católicos. Sí, así es, pero Disfraza de ángel luz, pero pues también. sí, claro que también nos queda como anillo al dedo. O sea, hay falsos ministros que ya incluso están dentro del organigrama del diablo. ¿Verdad? El diablo, las bestias, todo, los demonios, y luego vienen los ministros. Y estos ya son de carne y huesos como nosotros. Algunos, como decía el hermano, unos por avaricia, otros y algunos engañados nomás, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los que predican, pues lo que predican lo tienen que creer para empezar, ¿no? Y pueden estar engañados, ¿no? Pero están trabajando. pero están haciéndole la chamba, le están haciendo la chamba al diablo. Sí, así es. Pero te digo, no sé si lo veas, o sea, es lo que estamos viviendo, hermano. Y es tan sutil esto que hay gente, y otra vez principalmente los futuristas, que dicen, no, yo cuando la bestia esta la vea y quiera marcar a alguien, yo no me lo voy a poner. Dice, o sea, no es tan fácil, o sea, estamos hablando de algo tan sutil que probablemente es como decirles, ya la traes, viejo, la marca de la bestia ya la traes. Hay gente que dice, no, pero cuando digan que se pongan el chip, yo no me lo pongo, o sea, yo soy bien valiente. O sea, no es tan fácil, o sea, esto es tan sutil, de eso está hablando, o sea, de bestias que engañan, de que aquí mismo, por ejemplo, algunos de nosotros podemos estar siendo engañados. O sea, esto es tan sutil, no es de que, no, yo cuando lo vea, pues yo soy bien valiente y nomás no me la pongo. Esto es eso, de falsas creencias. Si traemos falsas creencias, es que la bestia nos está arrastrando con ella. Es que nos está haciendo lo que quiere con nosotros, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahorita, entonces el anticristo fue enviado para a la iglesia cristiana, especialmente, esa es su misión nada más. Esa es la misión del anticristo, como decía ahorita el hermano. Es lo mismo que anunció Cristo en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos, o sea, anunciando lo mismo que dijo primera de Juan 2:18. Son varios, no son uno, son varios, son muchos. Y ahí mismo dice, y falsos profetas. Otra vez otra duda, porque al rato vamos a ver otra pregunta que hacen cuando ya está todo. Bueno, ¿y quién es el falso profeta? A ver. Échate ese trompo al hermano. Ha habido miles de falsos profetas. Lo que pasa que esperan ver un anticristo con nombre y apellido y un falso profeta igual con nombre y apellido, y que van a andar los dos juntitos, van a andar el anticristo y el falso profeta. Hermano, es lo mismo que estamos diciendo, es un espíritu también de falso profeta que manda miles de falsos profetas a la tierra. Ahora, ¿ha habido falsos profetas en el mundo? Hermano, o sea, no se cuentan ni con los dedos de toda la ciudad, hermano. O sea, falsos profetas, es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, sí los distingue en Mateo 24, Cristo mismo los distingue. Entonces, uno es falsos cristos, que es el anticristo, y otro, oye, efectivamente sí va a haber falsos profetas, pero estamos hablando también de un espíritu que manda falsos profetas, ¿no? Y Mateo 24 dice lo mismo que veíamos ahorita en la bestia, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Se está hablando de estos mismos que vemos en Apocalipsis 13, ¿no? Nombres, si alguien quisiera nombres, pues te digo, te sobran, ¿no? Pues quiénes son los Cash Luna, los Guillermo Maldonado, los Benny Hinn, pues son estos, ¿verdad? Son estos. Pero eso no se nos debe de olvidar, o sea, el anticristo, lo que veíamos ahorita en el organigrama del diablo, él fue enviado exclusivamente como quien dice, a la iglesia cristiana. Es como terminamos Apocalipsis 12:17, que dice, ahora se fue a hacer guerra contra los de Jesucristo. Esos son, ¿verdad? Les mandó una bestia nueva, nada más para ellos, ¿no? Entonces, no sé si lo veas
Claro, ¿no? Yo digo, si lo lees varias veces, tú te das cuenta, esto es lo que está pasando hoy. O sea, estas bestias ya andan por el mundo, ¿no? Y es lo que está pasando, la apostasía, la falsa religión. Y la segunda bestia que, oye, está describiendo a alguien que imita, dice que tenía 2 cuernos semejantes a los del Cordero. Es el anticristo. Y te digo, cuando lo acomodas es, sí es cierto, o sea, pues la falsa religión siempre ha existido. Pero en cuanto nació el anticristo, en cuanto nació el cristianismo, enseguida vino el anticristo, ¿verdad? Cuando el diablo dijo, acá nació un pueblo nuevo, pero también tengo una bestia para ellos, ¿no? Entonces, y esto se refiere a eso, el anticristo exclusivamente, ya no hablando de las otras religiones, que vino a traer ahora engaño religioso, pero dentro del cristianismo, ¿verdad? Lo que veíamos ahorita, 2 Corintios 11, predican otro Jesús, lo que más le encanta hacer es eso. ¿Qué más? Predicar otro evangelio. Cuando hablamos del evangelio, el evangelio es el que nos salva, ¿verdad? El diablo trae otros evangelios, muchos evangelios. Entonces coincide, por ejemplo, cuando hablamos de 2 de Tesalonicenses, pero acuérdate que ahí hablaba todavía no del anticristo, pero es el mismo trabajo del anticristo, ¿cuál? Hacerse pasar por Dios. Ahí dice que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Ese es el trabajo del anticristo. Como decías tú, hermano, él no viene, imagínate que, oye, va a matar si alguien mata es a los cristianos, ¿verdad? Porque contra ellos es su coraje. Pero decir, viene a hacer destrucción, por ejemplo, a los católicos. ¿Y por qué los va a matar si ya los está engañando? ¿Verdad? Imagínate que están adorando a la Virgen. Es que ahí está otro engaño de ellos mismos. Por ejemplo, oye, están adorando a la Virgen de repente y imagínate un día se cayó el santuario, ¿no? Y se murieron todos los que estaban dentro. No, oye, fue el diablo. Es lo que van a decir, ¿no? ¿Cómo va a ser el diablo si el diablo estaba contento? El diablo estaba siendo adorado. ¿Por qué les va a tirar en su santuario? No, ese sería un mensaje de Dios, ¿no? Pero desde ahí viene el engaño del diablo, ¿no? Oye, se cayó, fue el diablo, ¿no? Como dice el hermano, yo también he entendido eso, no sé si el único que quita la vida es Dios, ¿no? Sí. Pues dicen que termine el día. Así es. Porque una vez me tocó escuchar una prédica de un pastor y todo iba muy bien, de repente dije, un demonio, estaban platicando los demonios, no sé qué tal. No, ¿qué hiciste ahora? No, yo maté a un cristiano. Y ahí ya dije, no, pues Ya se salió. Sí. Yo pienso que no. No, el único que tiene poder de darla y de quitarla, ¿no? Nadie más da ni quita, pues es el Señor nada más, ¿no? Cuando yo me enfoqué en estudiar este capítulo, hace ya varios años, porque pues ya ve que al comentar que habla en el versículo 2, ¿verdad? De que la bestia se viera semejante a un leopardo con pies mansos y su boca que era como de león. ¿Cómo de león? Porque esa vez fui a un pastor que estaba diciendo esto y con alegorías y una enjundia que convencía a miles que estaban allí. Decía que el leopardo es los Estados Unidos, Sí. el oso es Rusia y que tengan cuidado porque no se le hace. Entonces, yo todo lo que dijo él estaba muy distante de lo que decía aquí, ¿verdad? Y pues fue como que empecé a buscarlo detenidamente. ¿Cómo de dónde se sacan tanto? Es que le digo, la otra vez platicábamos, yo creo que lo que hace eso en mucha gente que los convenzan, hermano, es eso precisamente, que dan tantos detalles que a veces dice, oye, tan exacto, o sea, se sabe todo, o sea, sabe la guerra contra quién y sabe quién va a ganar. Y tú, no, pues viene de Dios definitivamente, ¿no? Eso hace, gracias a Dios que en algunos no, pero en la mayoría, como dan tantos detalles, hermano, te apantallan, ¿no?
Pero al final cuando empiezas precisamente en esos detalles, a ver, ¿de dónde salió pues no dice, no dice nada. O sea, le digo, la otra vez yo escuchaba a un pastor describir esa doctrina futurista y decía, es como un globo nomás, inflado, pero no tiene nada. Pues sí, en unos oídos dice que es un reino del norte, que el norte da luz. Pero por si cuando tú lees a veces el norte les dijo también cuando venía Babilonia, ¿verdad? Entonces como que hay mucha suposición, ¿verdad? Sí, pero te digo, su posición, pero ellos la dan como cierta. Hay incluso predicaciones como la otra vez decía el hermano David, ya ni se molestan en explicarte, ¿no? O sea, ya se cuenta que hay gente que ya empieza una prédica y dice, no, ya cuando esté la tribulación y cuando esté la guerra y todo, y ya, espérate, primero dime de dónde sacaste esto, no te me vayas tan lejos, primero explícamelo con la Biblia. Pero como ya la tienen así, hermano, y yo creo que también saben que el pueblo también ya la tiene tan grabada, pero sí, de lo que se pasan son de detalles, ¿no? O sea, va a ser casi dicen, y la primera piedra va a estar así a la izquierda, y ya tienen el templo ya prearmado, y tantas cosas que te apantallan, ¿no? Y dices, no, pues sí es cierto. Pero a la hora que le das nada más una escarbadita, tú dices, pero esto no está aquí, esto no está en ningún lado prácticamente, hermano. Prácticamente ellos lo que es un guión que datan de un libro que ya está ahí que entre varios pensamientos lo van y ya Es que y esto es esto aplica para toda la Biblia, es una forma de trabajar equivocada. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Esto es eisegesis, que ellos hacen primero su rollo y luego ya nomás le van dejando caer versículos, ¿no? Y le van dejando caer, no, pues sí tiene versículos, no, pero a ese versículo, como una vez lo hicimos con Daniel 9, no ve a Daniel 9 y dice, esto no está hablando de eso, porque es la forma correcta, hay que hacer exégesis, ¿no? Y la doctrina esa, la futurista, es lo que han hecho, o sea, pero es como usted dice, esa da para, bueno, no para varias películas, de hecho existen varias películas, Dejados Atrás 1, Dejados Atrás 2, Dejados Atrás en el tiempo, Dejados Atrás contra las momias y todo. Pero le digo, es más emocionante, hermano, es mucho más emocionante. Esto, o sea, lo que dice la Biblia, ahorita le quita toda emoción, porque le digo, estamos hablando de falsa religión, estamos hablando de que detrás está el espíritu. Yo lo llevo ya donde dice, oye, entonces la marca, ¿cuál es la marca? Pues es que es el espíritu del diablo, hermano. Y ya le quitamos toda emoción, ¿no? Pero el futurista no, dice, no, es que mira ya el chip. Hoy oí a alguien que decía, es que ya está, no, la Macintosh ya está haciendo el más chiquito y todo, y va a costar $1, o sea, se lo van a poner todos y se da más emoción, ¿no? Pero aquí cuando yo lo llevo, como estamos viendo ahorita, este es un engaño religioso, este es el espíritu del anticristo, es el espíritu de la bestia. Oye, entonces, ¿cuál va a ser la marca? Pues el espíritu, esa es la marca del anticristo. Así como Dios sella a los suyos, ¿cómo los sella? ¿Cómo dice la Biblia? Que los sella con su espíritu. Así el anticristo dice, ¿a poco se puede? Es lo que decíamos ahorita en 2 Corintios 11. Reciben otro espíritu, por eso es tan peligroso. Por ejemplo, lo que hacen las iglesias pentecostales, ¿no? Que se tiran al piso y que hacen como animalitos y todo. A veces le dices, oye, eso no es correcto y todo. No, pero yo sí sentí que entró algo. Pues es lo que está hablando aquí. O sea, te entró otro espíritu, pero no el de Dios. Pero te entró. Es decir, la Biblia también dice que Dios pone su espíritu sobre sus hijos y el diablo, claro que también pone su espíritu sobre sus hijos. Entonces cuando llegamos, ¿cuál es la marca? ¿Cómo los anda marcando? Y es un fierro, es su espíritu. Es el espíritu. O sea, así es, eso es lo que dice la Biblia. Ya no entra el diablo, dice que no te toca ya, ¿verdad? Sí, pero es así nada más, es más como, creo que tú dijiste ahorita, nomás hay dos a quien adorar, ¿no? Pero también nomás hay dos a quien tener adentro. Y la Biblia dice que no puede convivir uno con otro, no es mitad y mitad. Es o tienes al Espíritu de Dios o tienes el espíritu del diablo. Entonces, ¿cuál es la marca? Oye, cuando dice acá en el 13:16, ya casi terminando, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuál es la marca?
Es el espíritu. Oye, pero porque aquí dice lo que pelean, ¿no? Pero aquí dice que es en la frente o en... acuérdate que el libro de Apocalipsis es el más simbólico de todos. Y aparte tenemos un verso, que será el 7, donde está sellando a esos son hijos de Dios. En Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A poco traemos el sello aquí visible? Traemos el espíritu, ¿verdad? Se está dando un simbolismo de que es en la frente, pero todos sabemos que no somos sellados en la frente, sino que somos sellados con el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser sellado los que adoran a la bestia? Con el espíritu del diablo, ¿no? Es ahí lo peligroso, te digo ahorita. Es más, como decía la gente que dice ahorita: no, yo no me voy a poner la marca jamás en la vida, y probablemente ya la traes, ¿verdad? ¿Cuál es la marca? Es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Ese va a estar adentro de las personas, Ahorita que mencionaba el texto donde dice Pablo que reciben otro espíritu y él lo tolera, lo relaciono yo con segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Donde dice, porque también hay otro texto donde dice que nosotros somos el templo, así, ¿eh? Entonces, al recibir ese espíritu de error, ciertamente está recibiendo el espíritu del anticristo, se sienta dentro de ti, como Dios. por Dios y haciéndote creer que es Dios. Así es exactamente, porque segunda de Tesalonicenses aplica para el templo cuando hubo templo, pero hoy que el templo somos los cristianos, sigue aplicando igualmente. Es decir, cuando entra el espíritu del anticristo, lo que decíamos ahorita, alguien dice: pero yo sí sentí. No, es que nadie está diciendo que no es verdad. Sí lo recibiste, pero recibiste, fíjate lo peligroso que es, hermano. O sea, recibiste el espíritu del anticristo, por eso sentiste y por eso te echaste al suelo. Y tú dices: es que es Dios el que me hizo así. No, es que dime dónde Dios se tiró así. Y ahí lo que pelea la gente, si te fijas, yo no sé si te ha tocado platicar. No, pero sí sentí. No, pues es que es lo que te estoy diciendo. Eso es lo peligroso, que es verdad, que trae su espíritu y lo pone en ti. Pero es el espíritu del anticristo el que te hace hacer todas esas cosas. Manda, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo de la doctrina. Así es. Es que en la doctrina, hermano, de ahí parte todo. O sea, si uno tiene doctrinas incorrectas y las cree y las practica, es porque tienes la marca del anticristo. El anticristo está dentro de ti, el espíritu del anticristo, ¿verdad? De hecho, la advertencia que nos dice Pablo, ¿verdad? Que andamos por fe, no por vista. Y en el libro de Judas escribe algo acerca de los que exaltan eso, lo sensual. Así es, los sensuales. Hay muchos que ven que ustedes sentir también, entonces ahí es donde caen en el error de creer que eso viene de Dios, y ahí es donde te engañas, porque Dios no es un Dios de sensualismo. O sea, Dios te pone la palabra para que creas en la palabra y para que obres conforme. Así es. Entonces, pero te digo, como Apocalipsis 3, o sea, tiene que encajar en el contexto. No estamos hablando de bestias espirituales, bestias que están detrás. Entonces, la marca, pues, tiene que encajar en ese contexto, ¿no? No puede ser que, yo no sé cuántos inventos han tenido, ¿no? Pero ahorita yo creo que el que más fuerza tiene es el chip, ¿no? Pues no puede ser eso. No puede ser. Es más, lo que uno oye en YouTube y es como lo que decía yo hoy. No, pero ya ahí tienen un chip, ya, y cuesta $1 y todo. Tú sabes lo que sería ponerle un chip a todo el mundo, ¿no? Entonces, todo el tiempo que te tomaría, o sea. Lo que pasa es que todo eso abona al
igual como el tercer templo, o sea, no viene, aquí la Biblia no viene un tercer templo. No, así es. O sea, ellos lo que quieren hacer y lo pueden hacer y la marca la pueden poner, ¿verdad? Pero Exacto, también. No es lo que está hablando. entonces es que dentro del cristianismo se está esperando esto físicamente, o sea, Pero ahí es donde... no se está diciendo, oye, pero y si me muero antes de que empiecen a poner el chip, o sea, es que tienes que volver a lo que es el evangelio, es arrepentir. Así. O sea, olvídate, es más, a lo mejor, y si viene, está bien, pero y si no alcanzas a vivir hasta ese Al dichoso. punto, vamos a pensar que llegar a ser cierto, ¿verdad? Así es. ¿No? O sea, no es eso de lo que se trata esto, o sea, es arrepiéntete, o sea, cumple con esto, olvídate de lo que va a venir todavía, es ahorita. Así es. Puede ser tu último, ¿no? Es que a veces interpretamos o interpretan Apocalipsis como incluso sacado de la Biblia, hermano. O sea, no, Apocalipsis tiene que amarrar con la Biblia. O sea, la Biblia habla de un mundo espiritual, de la vida espiritual, de convertirnos nosotros, de tomar en cuenta ese mundo espiritual, de tomar en cuenta, de eso habla Apocalipsis. Y lo que habla de Apocalipsis 13 es que a la par de eso, ahí está el malo también. Y mira, te está enseñando cómo actúa. Y lo que habla Apocalipsis 13 es, independientemente de todos los engaños que tiene el diablo, que te hace pecar, que te tienta, etcétera, está hablando exclusivamente de engaño religioso, ¿no? Lo que está, el anticristo fue mandado, es más, exclusivamente lo que decíamos ahorita, para los cristianos, para engañar a los cristianos, nada más. Haz de cuenta que es su único objetivo, engañar a los cristianos. Oye, allá andan adorando a Buda. El anticristo, no, a mí me mandaron aquí, ¿verdad? Allá que es como cuando estás en la fábrica. Oye, allá la máquina que ella está sola. Sí, yo tengo la mía, ¿verdad? El anticristo está mandado a la iglesia cristiana, nada más. Y todo lo que hace ahí, pues te digo, sería bueno, vamos a 2 Corintios 11 para leerlo y tenerlo ahí en el contexto. Dice 2 Corintios 11, 3 y 4. Dice Pablo en el 3, temo que como la serpiente, estamos hablando del diablo, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es lo que estamos hablando, ese es el objetivo nada más. Extraviarte de la fidelidad a Cristo. Y luego dice, ¿cómo trabaja? Dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Digo, de esas tres partes, yo siempre, la más peligrosa es esa que dice, recibes otro espíritu y lo toleras. Es lo que estamos hablando, o sea, gente que está recibiendo otro espíritu, el espíritu del anticristo. Al final, dice quién hace todo esto, en el 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin sea conforme a sus obras. Ese describe lo que está pasando en Apocalipsis 13 y es lo que está pasando hoy, hermano. Eso es lo que tenemos hoy en la iglesia, ¿no? Por eso te digo, la marca que es lo que dice ahí 2 Corintios, recibes otro espíritu, es el que anda poniendo la bestia, ¿no? Pero te digo, ahí entra lo ilógico, ¿no? Como hay gente que todavía espera ver a la bestia y la bestia te va a sellar y te va a tatuar y todo. Esto ya está, o sea, ya está, o sea, no es, hoy es en el futuro, no, esto empezó a sellarlos desde que el anticristo está en la tierra. Oye, ya me puso su espíritu. Ah, gloria al Señor, que es donde decía el hermano. Por eso hay que predicar arrepentimiento. A la hora que te arrepientas, viene el Espíritu de Dios y saca el espíritu del anticristo y mora en ti. ¿Qué pasa cuando mora en ti? Es lo que dice la Biblia, te sella. Entonces eres ahora sellado, pero por el Espíritu de Dios. En Efesios 4:30 habla sobre algo de un sello del cristiano.
Ok. Cuando dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado Así es. para el día de la redención. Así es. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Hay algo relacionado, hermano, con ese engaño. Me acuerdo hace tiempo en una de tus predicaciones que mencionaste de que hace años primeramente existió el código de barras, ¿verdad? Así es. Entonces, por decir, los que fallecieron con esa creencia de que el código de barras iba a ser la marca de la bestia, pues ya ellos sin haberse puesto el código de barras, fueron con esa creencia, Así ya es. iban bien sellados. Así es. Por doctrina falsa. Es que es eso, ¿no? A veces, yo creo siempre hemos hablado de esto, hay gente que dice, bueno, esta no es tan importante, ¿no? Si te equivocas, no, es que todas son importantes. Imagínate que te equivocas en esta, como tú dices. O sea, andas, bueno, ya la libré, no me pusieron el sello, como dice el error. No, y estás totalmente sellado por dentro. Entonces, esto es como decía ahorita, esto es de doctrinas, de creer el cristianismo correcto y de vivir el cristianismo correcto. Si ahí como viene el escalón, viene ahorita que leímos el 11 de 2 de Corintios, están falsos ministros, si te predican, tú los crees y les sigues, viene el espíritu sobre ti, pero el espíritu del mal, y ya estás totalmente cerrado, es el espíritu del anticristo y estás guardado para el día, ahora sí para el día de la ira, ¿verdad? Y selladito por el diablo, ¿no? Eso es todo. Y es lo que decía, hermano, es un engaño sutil, ¿verdad? Y va con paz y seguridad Exactamente. todo el tiempo, ¿verdad? Así, sí. Tú le dices, oye, pero estás en peligro, hermano. No, ¿qué te pasa? Si ya estoy salvado, la salvación no se pierde. Y, o sea, tiene todas las doctrinas del diablo amarrándote, ¿verdad? Necesitas arrepentirte. O sea, la oportunidad es que no se ha acabado el mundo. Arrepiéntete y viene el Espíritu de Dios sobre ti, ¿verdad? Lo que sigue siendo espiritual, lo que los confunde, por ejemplo, decía que se pusiesen la marca y dice en el 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? Y aquí hay sabiduría, termina diciendo, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666, ¿no? Hay posturas, va a haber demasiadas, pero el 17, cuando dice que ninguno puede comprar ni vender, ahí es donde entran todos. Pero por ejemplo, hoy es el chip, como decía el hermano, en algún tiempo, el que creyera estas cosas, yo creo cuando se inventó el billete, hermano, porque primero había puras monedas, ¿no? Cuando se inventó el billete, pues no faltó alguien que diga, no, pues esa es la marca, porque ya salió el billete, ¿no? Y como decía, no fue el billete, ya todos traían billetes pero cuando se inventó la tarjeta de crédito, no, pues ahora es la tarjeta de crédito, ¿no? Y así se ha ido, o sea, cambiando. Cuando vemos la marca es espiritual, y oye, pero lo que dice el 17, pues está hablando de algo. ¿Ves más? Yo creo que el ejemplo está hoy mismo, hermano. Hoy, por ejemplo, tú ves que es Navidad. Hoy tú ves, por ejemplo, la gente, principalmente los fines de semana, las plazas vueltas locas, ¿no? Comprando y comprando y comprando regalos y todo. Lo que está diciendo es que un cristiano no participa en esas cosas, ¿verdad? O sea, No puede comprar ni vender, porque no tiene el sello de la no participa. Es más, pero eso lo vivimos nosotros mismos. O sea, antes de ser cristianos, ¿cómo te preocupabas por los tenis? ¿Cómo te preocupabas por la ropa de marca? Cuando eres cristiano, no. Oye, pues no quiere decir que no compras, pero compras donde sea. No ocupas unos Nike, no ocupas unos Levi's, no ocupas unos Polo. O sea, no. Está hablando de un sistema que es del diablo. ¿Qué es del diablo? ¿Qué es? Lo que dice la Biblia, el que ama las cosas del mundo, ¿verdad? El que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios. Digo, hoy el ejemplo está más que dado porque es abundante en Navidad, ¿no? Yo creo que entre más se acerca vas a ver las plazas llenas. Yo hace mucho que no voy al centro, pero ha de estar llenísimo, ¿no? Hay gente comprando regalos y todo. Está hablando del sistema en general, por llamarlo de una forma, el sistema capitalista, por decir. De ese no participa el cristiano. No quiere decir que voy a andar descalzo, pero si yo no necesito ir a Liverpool, si en el mercado me hay unos tenis, ahí me los compro.
¿no? Ese es el sistema. Cuando dice nadie puede comprar ni vender más que los de esta marca. O sea, el hijo del diablo es el que anda participando en las cosas del mundo. El cristiano no participa de las cosas del mundo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir eso. Es el sistema del mundo al cual ya no pertenecemos. No nomás en eso. Acuérdate pero te digo, el ejemplo somos nosotros mismos, cómo éramos antes de ser cristiano y cómo somos después de ser cristiano, ¿no? Antes de ser cristiano querías traer el mejor coche y si lo podías cambiar cada año, hermano, lo cambiabas cada año, ¿no? Porque participabas de este sistema del mundo. Hoy no participas, hoy dices, oye, me mueve, se acabó, pues ¿qué más quieres? Y ya no lo quieres para presumirlo, que ese es el sistema del mundo al fin de cuentas, ¿no? Está hablando otra vez que de algo espiritual también, ¿verdad? El sistema socialista no se pega Sí. Al religioso, a esto que estamos hablando, ¿no? dice el sistema socialista, el comunismo, pues. Acá pensamos en y hizo Pablo, Cuando hacían los apóstoles. Puede ser un buen sistema, pero acuérdense que sí, o sea, de todos modos, al no tener a Cristo ahí, puede ser el mejor sistema del mundo, pero sí, pero no, o sea, espiritualmente no sirve de nada. Es como decir, por ejemplo, cuando andaba aquí proponiéndose el ¿cómo se llama? López Obrador, que traía ideas así muy populares. Él podía haber llegado a presidente y podía agarrar todo el dinero del presupuesto y repartirlo a los pobres. Pero eso no tiene nada que ver. Al no tener a Cristo, él no, o sea, su final es el mismo, ¿no? O sea, son ideas de hombres, ¿no? Pueden ser buenas. Así es. Es igual, por ejemplo, como un católico, hermano. Nosotros a los hospitales podemos ir y podemos ver católicos repartiendo comida también. Y oye, aparentemente andamos haciendo lo mismo. Sí, pero nosotros lo andamos haciendo en nombre de Cristo y ellos lo andan haciendo en nombre de la bestia, ¿no? Entonces no es lo mismo. Cuando Mateo dice cuando el mundo se ama, Así. cuando tú amas al que te ama y no amas al que no te ama. Así. Esto le digo, puede haber. Es que el hombre puede hacer cosas buenas también, pero apartadas de Cristo de nada sirven, ¿no? ¿Verdad? No. Sí, así como se mencionó una vez, es el comprar y vender, es el deseo que uno Así es. le gana. Y también lo relaciono yo, por decir, hoy en estos tiempos, así como está la inseguridad, vamos a decir que algún cristiano que tiene su negocio y que llegan ahí a exigirle Cuota. una cuota, entonces ya el cristiano decide si darles o hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay pasajes de la escritura que dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es. Confiando en Dios, o sea, si él confía en Dios, que Dios le va a quitar eso, Sí. él puede quitar, y si no, él va a pagar, entonces él está Participando. o sea, poniéndose el sello de la bestia de sí poder vender. Ahora pues también ahora hará algún año, 2 años de una persona de mucho dinero que atropelló a quien sabe cuánto. Sí. Entonces este hombre, o sea, compró las autoridades y, o sea, baboseando salió. Sí. Es que es eso, prácticamente está hablando de la conclusión es el que es de Dios, pues nomás ese es su Dios, más por definirlo así. El que es del mundo, pues su Dios es el mundo, las cosas del mundo y el dinero principalmente, ¿no? Y hay todo un sistema, le digo, no es tan fácil hablar de él
porque nosotros participamos de él en algún momento, ¿verdad? Que era que queríamos tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor sala. O sea, si tienes dinero es, oye, esa sala ya está sucia, la lavo, no hombre, véndela, tráete la otra. O sea, es un sistema. Hoy en Navidades compras regalos para todos y a los niños, y el niño quiere el Xbox y la niña quiere una bicicleta, y estás ahí participando, ¿no? Cuando el cristiano es tranquilo, o sea, el dinero no es para él. Así. Ahí por eso te digo, no es tan fácil distinguirlo, por eso el 16 te tiene que caer en es esto, o sea, es un sistema del mundo del cual ya no participo. No, repito, no quiere decir que vas a andar descalzo y en sandalias como Jesús, no, pero no ando buscando ya los Reebok como los buscaba antes, ¿no? Oye, aquí en el mercadito están eso. ¿Sabes qué acabo de hacer yo? A mí te digo, no es por otra cosa, a mí me abren los zapatos como... Yo creo que los zapatos de mi boda tiene como un año que todavía los tenía, hermano. Y yo hace poquito, unas botas también viejitas, las traía, es una vergüenza como quieran, hermano, porque las traía abiertas así del frente, ¿no? Y te digo, pero ya no te nace nada como antes. ¿Sabes qué? Fui allá a la vuelta de mi oficina, hay un zapatero, fui y le puse medias suelas. Yo las veo y digo, también buenas todavía, otros 6 años de perdido, ¿no? Pero en otro tiempo no pasaría eso, hermano. O sea, si podías cada año cambiar, cambiabas. Y si tenías una de cada color, las tenías, ¿no? Y ese es, hermano. Es más, hoy yo creo que al cristiano, no sé si te ha pasado, cuando andas en una plaza, te fastidias así de ser tanta gente y dices, no, vámonos de aquí, ¿no? De eso habla, de un sistema del cual ya no participamos, no porque ni lo deseamos, ¿no? Ya no deseamos cambiar de carro cada año, ya no deseamos, como antes, oye, que vean que traes el mejor carro, que veas que trae la mejor ropa, que vean que traes dinero en la bolsa. Ya no deseas eso, ¿no? Esa es la diferencia. Porque dice, oye, nada más van a poder participar de ¿quién? Pues el que trae la marca de la bestia. Esos son, cuando vayas ahí a verlos, esos son los que andan corriendo, los que traen la marca de la bestia. El que trae la marca del Señor no anda participando en esas cosas, ¿no? Entonces, así tiene que, así tiene que ser a fuerza, ¿no? Pero estamos hablando, Apocalipsis 3 es un contexto espiritual, pues no puedes de repente hacer una salvajada y sacarlo de que ahora es un tatuaje y un chip. Estamos hablando de que las bestias son espirituales. Todo el 13 es espiritual, así se interpreta la Biblia. No puedes hacer una salvajada al último y sacarlo y decir, es un tatuaje. Imagínate la bestia de 7 cabezas tatuándote. Entonces, tatúame donde sea, nomás retírate de aquí, ¿verdad? Entonces, no es así, está hablando de espiritual. Está hablando de algo tan sutil, te digo, que por eso es peligroso. O sea, porque es tan sutil, como decíamos ahorita, esto es de una falsa doctrina. O sea, tú ves una iglesia, no sé, por poner la que sea, una adventista con falsas doctrinas. Es la bestia, está ahí. Y si la gente dice, yo ya aquí recibí mi espíritu, pues recibiste el espíritu de la bestia y la marca de la bestia, ¿no? Eso está hablando de doctrinas, de engaños. Y eso nunca se nos olvide, el anticristo es exclusivo para la iglesia cristiana. Ese es su trabajo. Entonces no tienes por qué andarlo buscando en otro lado. Imagínate que es el gobernador de Roma y que luego que anda haciendo el anticristo tan lejos. Ya se lo hubiera traído el diablo. Usted está aquí, si te lo puse aquí, ¿verdad? No sé si tengas dudas, hermano. Ya te digo, aparte, esto es lo que está pasando hoy. Y te digo, para quitarle un poquito más la emoción, porque en el 14 viene lo que ahí vamos a tener muchos conceptos que ver, porque viene en Apocalipsis 14 narra el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y ahí, entonces te digo, esto es lo que estamos viviendo hoy: engaño religioso, y luego ahora sí ya de repente baja el Señor, y los que fueron sellados por la bestia se quedan, y los que fueron sellados por él son los que suben con él, ¿verdad? El que tiene la marca de la bestia es aquel que ama al mundo, como dice Santiago. Es aquellos que los deseos, Así. la marca de la bestia, como tanto religioso, tanto amar al mundo como tanto que no es religioso hoy en día, pero es la misma marca de la bestia que Apocalipsis 3. Sí, bueno, en este caso, claro que tienen espíritus de diferentes bestias, pero el Apocalipsis 3 está hablando exclusivamente del anticristo,
¿no? Y exclusivamente está hablando de iglesia, digo, para hablar claro, de iglesias cristianas, que se dicen cristianas, ¿no? A lo mejor no suena muy duro, pero por ejemplo, la iglesia católica es una iglesia que se dice cristiana y tiene la marca del anticristo, de esta bestia. Los testigos de Jehová son otra iglesia que se dicen cristiana, ellos no sé por qué, pero se dicen cristianos. Bueno, tienen la marca de esta bestia, ¿no? Ahora, dentro de los que nos decimos evangélicos, ahí también ya parte, por ejemplo, no puedes generalizar de que, oye, todos los bautistas están bien o todos los bautistas están mal. No, ahí el Señor sabe. Esto se trata de doctrinas. Habrá bautistas que enseñan sana doctrina y hay bautistas que enseñan mala doctrina. De los bautistas viene, por ejemplo, lo de repetir esta oración y eres salvo. Ellos son los principales propagadores de esa doctrina. O sea, repiten una oración y eres salvo. Tienen la marca de la bestia, ¿no? Pentecostales, a mí se me hace que la mayoría, pero yo creo que puede haber también alguien que predique sana doctrina y que no haga las payasadas que todos hacen, ¿no? Porque esas cosas con las que hablamos hoy, que se tiran al piso y todo, esas no las hace el Espíritu de Dios, esas las hace pues el Espíritu que están recibiendo, ¿no? Entonces, esa marca es marca del anticristo. No, está hablando ahí. No quiere decir todos los demás tienen su espíritu también, del diablo, de la otra bestia y todo, ¿no? Pero aquí está hablando de nosotros. Te digo, el anticristo viene exclusivamente para los cristianos. Te digo, se hace cuenta que es un trabajo especial, así como está en el organigrama. El anticristo fue enviado a la iglesia cristiana nada más, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes que entró yo aquí a esta iglesia, yo iba a la Pentecostés. Ajá.